Hola, durante los últimos años he podido visitar creo que más de 2000 congregaciones en diferentes partes del mundo, y una de las que más me ha impresionado fue una congregación cristiana que visité en Israel, donde únicamente había un pez en la puerta, todo era clandestino y podía sentir cada paso que daba un clamor tan real por Cristo. Había poder en ese lugar. Otra congregación que me ha impactado es en Nuevo León, Monterrey, con el pastor Rodolfo Orozco Lavid, una congregación próspera y con un orden impecable, guiados hacia la excelencia. Hasta el día de hoy, creo que la congregación más impresionante de este país. Y me gustaría, antes de empezar con los Hechos 6, explicar un poco de verdades fundamentales de los principios de la iglesia, que nos ayudarán a comprender un poco más sobre los principios del templo, Moisés y Jesús. La iglesia es una y no hay tal cosa como denominaciones para Dios. Hay muchas congregaciones en el mundo, pero la iglesia sigue siendo una y por ella murió Jesús. Y una de las verdades más importantes es que Jesús no era cristiano ni católico. Y sé que tal vez necesites un poco de tiempo para reflexionar esto, pero piensa, espero no te ofenda el comentario porque él era judío y predicaba en sinagogas y jamás nos enseñó a dividirnos en denominaciones, es decir, católico, cristiano, evangélico, protestante, adventista, bautista, etc. Si ponemos atención en los primeros 6 capítulos, y vas a ver que siempre se refería al templo de Jerusalén o el templo de Salomón, que es el mismo, ya que este era el santuario principal del pueblo de Israel, donde estaba la puerta de la hermosa, donde sanó Pedro al paralítico en el capítulo 3 de Hechos. Es decir, el templo representaba una verdad que desde Moisés liberaría al pueblo judío de las manos de Faraón en Egipto. Y debes de recordar las plagas para llevarlos a esta tierra prometida, tierra santa, ciudad santa, Jerusalén. Entonces, este es el templo que se construyó después de toda esta persecución. Y para los judíos representa su historia. Y otra cosa que debes saber es que en este tiempo, también cuando se referían a Jesús como Cristo, en el principio de la iglesia era una burla de los romanos a los judíos, refiriéndose al Mesías que querían matar. Acuérdate lo que se escribió en la cruz por los soldados romanos: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Y debes también saber que pues, Jesús tenía mi edad. Imagínate esto, lo complicado que sería que un joven como yo estuviera tratando de explicar en el templo milenario con los escribas, sacerdotes, seduceos. Su arrogancia era tanto que jamás podrían comprender lo que los 12 discípulos hablaban. Esto era una revolución y eran jóvenes, eran realmente jóvenes, no pasaban de los 33 años, jóvenes. Y reflexiona en esto también. Mientras Jesús estuvo con nosotros, los romanos tenían ya un derecho penal, civil y social. Eran ya una civilización de primer mundo en este tiempo, pero estaban llenos de acciones que no honraban a Dios. Por ejemplo, existía un lugar que se llamaba el Coliseo, donde torturaban a las personas, y la historia dice que había grandes charcos inmensos de sangre. Reflexiona esto también. Los romanos en el tiempo de Jesús no eran muy buenas personas con los judíos, ya que ellos tenían el control político. Y cuando le preguntaron el pueblo oprimido de Israel a Jesús qué hacer con ellos, Jesús les contestó y fue simple: si te pegan una mejilla, pues ponles la otra. Si quieren tu ropa, tu capa, pues dáselas. Y si te hace ir una milla a trabajo forzado, ve con el 2. Este es el contexto que debes de conocer antes de empezar Hechos 6. La historia de la iglesia no tenía la percepción que tenemos el día de hoy por la terrible conquista política de la Iglesia Católica Romana. Recuerda que contamos los años después de Cristo, porque Él es el único que ha podido dividir el tiempo, la razón y el conocimiento en la historia del hombre moderno. Estoy muy conmovido por todos los mensajes que me han enviado de cómo estos estudios han bendecido su vida, y muy en especial recibí esta
este mensaje de Olguita y me comentó que su pequeño Alex mira mis videos y quiero mandarte un abrazo muy especial para ti, campeón. En algún momento espero volver a verte, platicar más de Jesús, sus historias y parábolas. La Biblia dice que si instruyes al niño en su palabra, jamás se alejará de él. Así que, mi Alex, te mando un abrazo hasta Cancún. Dios te bendiga, pequeño. Y así como ellos me escriben, quiero que sepas que leo los mensajes de todos y puedes poner, si quieres que ore por ti o si quieres hacerme saber algo, por favor hazlo. Con mucho gusto te voy a leer y estaré orando por tus peticiones durante esta semana. E iba a pasar en los Hechos 6 la primera división vencida por el amor de la iglesia. Empezaba a crecer la iglesia y así como habían entrado la hipocresía, pues también iba a entrar el chisme, o sea, iba a empezar a ser parte de ella, ¿no? Y esa no, tal vez no la veíamos venir. Y entonces los griegos empezaban a hablar de los hebreos, decían que sus esposas no distribuían equitativamente los bienes. En otras palabras, que las esposas de los judíos de Jerusalén no ayudaban de la misma manera a las familias judaicas que venían de fuera. Es como si pasara esto en la Ciudad de México y vinieran personas de otras partes del país y cuando se refieren a los griegos se están refiriendo a los de provincia. Es decir, podrían ser de Aguascalientes, Hidalgo, Baja, Sonora, Morelos, lo que sea. Espero no haberte revuelto más con este ejemplo, pero voy a explicar esto un poco más antes de seguir. Cuando dice hebreos, se refiere a los judíos que vivían en Jerusalén y por los griegos a todos los que venían de fuera. Recordarás en el capítulo 1, fue por la fiesta de Pentecostés en donde todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso la necesidad era tan grande, porque eran cientos de familias, miles de personas y quienes muchos ya eran judíos y estaban lejos de sus casas, de sus familias y trabajo. Entonces, es por esto que la iglesia tenía una gran necesidad por ayudar a las personas y en tu mente debe de estar que ya éramos miles de cristianos en Jerusalén. Entonces, los 12 discípulos, contando a Matías, quien entraría al Dream Team por Judas, porque él se suicidó después de entregar a Jesús, se congregaron a todos y les dijo, no es correcto, nosotros dejemos de hablar la palabra de Dios para servir las mesas. Busquen entre nosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría, y nosotros seguiremos orando y predicando su palabra. Y podemos ver que la prioridad de la iglesia era orar y predicar a Jesús para la construcción de la iglesia, y es importante saber lo que como cristianos debemos hacer. No solo predicar su palabra, pero también aplicarla. Algo que me cautiva es las características que debería de tener la persona encargada de dar los bienes, sea especie o en económico. Y bueno, a todos les pareció una excelente idea y eligieron un hombre llamado Esteban. La Biblia dice que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y algunos otros de provincia, es decir, los agregaron, los griegos judíos, los cuales fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos, les impusieron manos. Y en la Biblia habla mucho de imponer manos como algo positivo. Es bendecirles, volver ese amor tangible por Jesús para una encomienda. Y la palabra seguía creciendo impresionantemente y llegaría a todo el mundo. Los discípulos de Jesús se multiplicaban grandemente en todo Jerusalén. Y muchos sacerdotes judíos empezaban a seguir la fe. La palabra habla que estaban llenos de gracia y poder y hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Y la Biblia empieza a preparar a Esteban porque se convertiría en el primer mártir de la iglesia cristiana. Y de esto hablaremos el siguiente capítulo. Es por eso que te invito a que nos sigas poniendo de qué parte del mundo estás. Quiero conocerte, animarte a seguir predicando de Jesús en todo lugar y todo tiempo. Y cristianos, espero que siempre seamos vistos con integridad, buena reputación y llenos del Espíritu Santo. Sepamos que por defender la palabra de Dios seremos deshonrados, criticados, y se juntarán en nuestra contra personas que nos llamarán ignorantes, fanáticos, patéticos, y entre muchos otros insultos.
Buscarán tus defectos y los harán públicos para destruirte y exponerte. Querrán que no tengas éxito, pero nuestro Dios es más fuerte. En los tiempos de dificultad podrás ver su abrazo en tu respaldo. Y aunque sea la muerte lo más seguro que tengamos en la persecución, estaremos actuando con la integridad que Dios nos lleva de su mano. La Iglesia es el único organismo en el mundo que te lleva a la unión con Dios a través de Cristo. Y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por lo cual seamos pues limpios, busquemos santidad continua y cuando fallemos nos levantamos y seguimos. Dios sigue usando nuestros talentos y dones para el servicio de la Iglesia en el mundo, para que más personas sepan que Cristo es el único camino al Padre, que en nuestra dificultad y en problemas internos de nuestras congregaciones siempre sean resueltos con amor y a la hora de la honra a nuestros líderes siempre sea un perfume agradable a todas las personas. La Iglesia es el amor fraterno que podemos tener entre el uno y el otro. Así que el celo y la amargura jamás podrán reinar en el templo del Espíritu Santo, es decir, en cada uno de nosotros. Le pido a Dios limpie nuestras mentes y podamos seguir adelante con su amor. Y gracias por seguir compartiendo estos videos para que sigan llegando a más personas que quieren conocer más de su amor. Y mientras esto siga siendo una herramienta para edificar a la Iglesia, seguiré haciendo el esfuerzo de hacerlos. Y no olvides de darle una manita arriba, amor, no me importa el video. Y dejo las ligas de YouTube para que puedas seguir los videos pasados. Que tengas un excelente miércoles y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche. Bye.